cordial saludo. Buenos días, ¿con quién hablamos? La gracia de una presencia. Buenos Manolo desde Madrid. Buenos días, Manolo. Que Dios bendiga por el programa, que sea alabado. Y que he leído el Evangelio de hoy, que da respuesta al catecismo que hemos escuchado con gratitud en este momento, donde la astucia de Juan, que veía actuar el Espíritu Santo, mandó a preguntarle que quién era Jesús, sabiendo él quién era. Y entonces Cristo no le responde con las obras, curando enfermos, a los lisiados, a los paralíticos, a los que habían muerto en la gracia de Dios. Y entonces le dice, dile a Juan lo que estáis viendo, porque no son las palabras las que mueven al mundo, sino las obras. Pedimos desde esta radio que nos mueva las obras y no el querer saber tanto, que no es que esté mal, que sepamos, sino que si no obramos, de nada nos sirve la sabiduría humana. Muchas gracias, adelante. Bueno, muy bien. Bien, pues es cierto que especialmente el Espíritu Santo se le reconoce por cómo fecunda las obras, por cómo, fijaros bien, cómo hace santos. El Espíritu Santo se manifiesta porque santifica. Tendremos ocasión también de hablar de esto, ¿no? Pero ¿en qué se le conoce al Espíritu Santo? Se le conoce en que hay santos. Si hay santos es que han sido santificados. Si han sido santificados es que ha sido el Espíritu Santo el que los ha santificado, ¿no? Por sus frutos le conoceréis, ¿no? Y al Espíritu Santo se le conoce pues por el fruto de la santidad. Es, como ha dicho nuestro oyente, ¿no, Manolo? Pues verdaderamente es lo que hace el Espíritu Santo. Hombre, también es cierto que el Espíritu Santo ilumina nuestra mente, y también nos da la luz del conocimiento de Dios, pero es verdad que especialmente es en la santificación, que es del hombre entero, que es de cuerpo y alma, ¿no? Y mente y voluntad, en la que conocemos la obra del Espíritu Santo. Bien, adelante, damos paso a otro oyente. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, adelante. Bueno, que Dios le bendiga, porque hoy nos ha hecho una exposición de la Trinidad, algo impresionante, ¿no? Y como usted decía expresamente, es una gozada pensar que, bueno, que Pentecostés es la fiesta de la fecundidad del sacrificio redentor de Cristo, y que ahora podemos entrar en comunión del Espíritu Santo como persona, que verdaderamente, pues normalmente no se explican las cosas así de claras y así de profundas, ¿no? Y efectivamente el Espíritu Santo es el que nos mueve, pero saber que es persona que está en nosotros y con nosotros, pues es algo muy especial y nos lleva a tener más intimidad con el Señor, pues como usted dice, en casa, haciendo lo que sea, pero en este momento se para todo y esta hora es de oración perfecta, porque nos une usted a Dios de una manera muy especial a través de su enseñanza. Que Dios se lo pague. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bien, creo que es una buena conclusión, ¿no? Esa frase con la que esta oyente especialmente se ha quedado, ¿no? Pues una buena conclusión del programa. A veces uno también necesita pues quedarse con alguna frase con la que quiera un poco resumir una exposición. Pentecostés es la fiesta de la fecundidad del sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo se hace fecundo en nosotros en Pentecostés, ¿no? Y en esa acción que el Espíritu Santo pues está obrando en nosotros, ¿no? Adelante, damos paso a otro oyente. Por favor, padre. Sí, buenos días. Sí. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por su programa, nos hace mucho bien. Sí. Mire, yo quisiera, por favor, que cuando está uno huérfano del Espíritu Santo, la influencia que hace la Santísima Virgen en nosotros para acudir a ella y de qué manera. Muchas gracias. Sí, muy bien. Gracias. Cuelgo, ¿no? Sí, cuelga usted. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, lo que pregunta el oyente es una cosa hermosa, ¿no? Que es el influjo que puede tener la Virgen María, ¿no? Para que no seamos huérfanos del Espíritu Santo. Pues la verdad es que yo diría que se me ocurre algo muy importante, una imagen clara, ¿no? Y es que la Virgen María ha sido el molde en el que el Espíritu Santo ha formado a Jesucristo. Entonces podemos imaginarnos en ella el molde perfecto que Dios hizo para el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo encarnase a Jesucristo en nosotros, pero lo hizo en un molde, y ese molde fue María. Entonces yo creo que también tenemos que recurrir a ella como el molde en el que el Espíritu Santo forme a Jesús en nosotros, ¿no? Tomando en ella la imagen de cómo
cómo ser un molde perfecto para que el Espíritu Santo, cuando un molde es imperfecto, el Espíritu Santo pues también, en vez de ser bien contenido y aceptado y acogido, si un molde está mal hecho, se le escapa pues si está echando en él el bronce fundido, pues el bronce, si tiene ese molde pues fugas, se está fugando, se está escapando porque no lo contiene bien, ¿no? En María vemos el modelo, ese molde perfecto en el que el Espíritu Santo no tiene fugas, ¿no? Sino que es perfectamente recibido, para formar a Jesucristo en nosotros. Luego yo creo que en María vemos una imagen del alma contemplativa que recibe al Espíritu Santo sin desperdiciarlo, formando en ella a Jesucristo. Creo que es especialmente San Luis María Griñón de Montfort, es un santazo que yo recomiendo la lectura de sus obras. San Luis Griñón María de Montfort tiene unas obras maravillosas, ¿no?, sobre marianas, en las que insiste mucho en esa inserción del Espíritu Santo en María. Es uno de los santazos, ¿no?, de la historia de la Iglesia que más ha ayudado a esa conjunción de cómo. También creo que nos ayuda mucho cuando rezamos el Ave María, a recordar que María es hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, ver la relación personal que tenía María con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad, ¿no? Hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Es ella la que nos enseña a tener una relación personal con cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Eso creo que es una gran ayuda. Adelante, damos paso a otro oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Padre, la pregunta del millón. Sí. ¿El Espíritu Santo es el que nos mueve? ¿Es el que nos elige? Esta es una esta pregunta se hace mucha gente. ¿Realmente entonces qué responsabilidad tenemos si no tenemos fe? De acuerdo, muy bien, le respondo a su pregunta por la radio. Bien, pues hombre, son dos aspectos que no son contradictorios, ¿no? Porque una cosa es que la fe sea influjo de la gracia, que seamos movidos por el Espíritu Santo, que la fe, yo decía, ¿no?, en la exposición, que antes que una elección propia, es una atracción por parte de Dios, la gracia nos atrae. Antes que nosotros elijamos a Dios, Él nos ha elegido a nosotros. Bien, pero en segundo lugar, tras su elección hace falta una aceptación. Hace falta una aceptación, pues porque Dios no quiere imponerse, Dios se propone. La amistad de Dios es propuesta y la amistad de Dios tiene que ser libremente aceptada. Por lo tanto, podría ocurrir que haya personas que sean increyentes culpablemente, porque Dios les ha atraído, el Espíritu Santo les ha querido atraer y se han resistido. Se han rechazado esa gracia por su dureza de corazón, porque no han querido recibir la gracia del Señor, ¿no? Sin embargo, puede haber personas que no sean creyentes inculpablemente, pues porque no han tenido esa gracia, no han tenido esa gracia. Dios les ha dado su gracia pues de otra forma, no a través de la fe, sino bueno, pues a través de una conciencia que ha sido formada pues en un contexto familiar y cultural que no ha sido creyente, y es posible pues que Dios para con ellos no ha tenido esa gracia, ¿no? Acordaros de ese pasaje que dice: ay de ti Corazaín, ay de ti Besaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiese hecho lo que en ti se ha hecho, no todo el mundo recibe la misma gracia. O sea, Dios quiere que todos nos salvemos, pero no necesariamente a través de las mismas gracias, por los mismos caminos. Por lo tanto, puede haber una inquerencia que sea culpable y puede haber una inquerencia que sea inculpable, porque la gracia no ha traído a esas personas para que lleguen a Jesucristo, y entonces serán juzgadas pues en la medida en que sean fieles a lo que en su conciencia han conocido, en la medida en que sean fieles a ese conocimiento del bien y el mal que han tenido en sus conciencias. En resumen, la fe, el don de la fe es fruto en primer lugar de una atracción de la gracia. El Espíritu Santo ha traído al Padre esas almas, pero ha tenido que haber una respuesta libre a esa voluntad. Dios no se impone, Dios se propone, y la amistad tiene que ser libremente aceptada en una aceptación de amor. Alabado sea Jesucristo.